director y fundador de la agrupación Condemaita de Acomayo. Como todos sabemos, la primera voz de dicha organización es nuestra gran cantante Calandria del Sur. Está con nosotros el profesor Saturnino Puya. Él es director y fundador de la agrupación, ha sido alcalde de la provincia de Acomayo, consejero regional en un periodo y una persona totalmente comprometido con el mundo de la cultura y también de la responsabilidad social. Profesor, un grato honor tenerlo acá en el programa y un gusto. ¿Cómo estás, don Saturnino? Jesús, muy buenos días y buenos días también al respetable público. Para mí es una ocasión para poder hablar porque usted conoce también cómo ha evolucionado nuestra música cusqueña, nuestra música andina más que todo, del que somos, modestamente diremos cultores y lo vivimos, lo hacemos porque esa es parte de nuestra existencia. Bueno, así yendo al tema fundacional, ¿cuáles son las fechas más emblemáticas? ¿Cómo surge Condemaita? ¿Qué trabajos antes o previos se realizaron a ese lanzamiento? Bueno, la historia es grande porque son 55 años prácticamente que estamos en el cultivo de la música. A grandes rasgos diría cómo nace. Yo soy hijo de campesinos, orgulloso por supuesto, porque no se necesita ser un gran intelectual, que es bueno por supuesto, pero también siendo campesinos tenemos, creo, de hecho, para poder aprender lo que también otros saben, para que lo hagamos de alguna manera con propiedad nuestro trabajo en cualquiera de los terrenos. Yo soy acomaino y a los acomaños, como sabes, Jesús, nos llaman guasajepes, porque mis ancestros han sido aquellos, personajes que llevaban víveres desde 15.000 hasta las primeras minas en la provincia de Quispicanchis. Eran pues Puquire, Punquire, antes que apareciera Guaypeto y todas esas cosas. Entonces allí el acomaño, el comerciante, llevaba siempre en su bolsillo ese instrumento pequeño que es el rondín o el pífano. Allí aprendí y así nace este conjunto un primer día de noviembre del año 69. Entonces, de ahí ha pasado mucha agua bajo los puentes. Hemos caminado regularmente primero por el país, luego por el exterior, pero siempre con la sencillez que tal vez sea uno de los secretos para poder perseverar durante 55 años. Claro, la característica de Condemaita es el rondín, pues, ¿no? Tú caminabas con tu rondín para todos lados. Desde pequeño, sí. Mi hermano mayor tocaba su rondín porque ese instrumento antes y ahora también, aunque había en poca cantidad de Alemania, de Horner, entonces ese costaba barato, es como decía, ahora costaría 15 soles, 20 soles, a lo que ahora un rondincito tan pequeño cuesta entre 150 o 200 soles y solamente dura una actuación si es de 2 horas, por ejemplo. Entonces es caro. Entonces yo agarraba eso de mi hermano porque él se compró primero y cuando se iba al colegio me quedaba en casa, me prestaba sin decirlo, así aprendí a tocar rondín. Ahí nace el conjunto Condemaita. Claro, ¿no? Siempre a veces el talento está oculto y nace en esas circunstancias. Yo creo que todo ha nacido de acuerdo a cuando uno no se imagina, no pensaba, jamás yo hubiera pensado pues de llegar con este instrumento y con la música a buena parte de la tierra. Entonces, ahora, como parte de la característica comayina entra la mandolina, el arpa, ¿no? Efectivamente, pero la música tradicional sigue considerando que es arpa y violín y quena, típicos, tantas agrupaciones musicales que tenemos, pero esos años yo me atreví de repente a cambiarle el violín con el rondín, la mandolina con otro instrumento, y el arpa sí continuaba. 3 instrumentos, de ahí a esta parte seguimos igual. Y creo que hemos tenido bastante aceptación. Las nuevas generaciones creen que la música cusqueña típica es rondín, mandolina y arpa. Pero eso es pues lo importante, don Saturnino, porque ¿qué ocurre? Las melodías que brotan del rondín son muy compenetradas, sí. Pero con la voz y con los cantos de los buenos que ejecutan. Sí, los buenos que ejecuta Condemaita son pues buenos que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos todavía. Y no hemos querido maquillarla ni estilizarla, sino cultivamos tal cual hemos escuchado, entonces mantenemos esa esencia del guayno tradicional. Por ahí creo que así nace, ¿no? Esos años la música andina no estaba tan apreciado, claro, que digamos. Muy marginado. Pues. Marginado, entonces, solamente porque era una cosa distinta, lo había estilizado, nos han llamado de Lima mismo, después de haber ya fracasado en 2 oportunidades anteriores. Ya habíamos viajado a Lima varias veces.
pero no se llevaba efecto porque nos decían, como era con otra cosa, era mandolina, quena, arpa y rondín, muy diferente, pero cuando hubo ese instrumento pequeñito, rondín, acompañado del arpa, entonces había una melodía muy particular, muy diferente. Entonces así de que como llegamos a Odeón del Perú, nos convoca, y esto nos comunica Gabino Valenzuela, director de los Chancas de Apurímac, que a ellos 2 años antes de nosotros eran artistas. Entonces así llegamos a Lima y ellos nos tienen hasta el momento. ¿Y cuáles fueron los primeros huaynos que grabaron ustedes? Lógicamente los primeros huaynos tenían que ser de nuestro, por ejemplo, en mi caso era el Quenter, que es un cerro parecido al Chiaraje en las provincias canas chumbivilcas. En mi Acomayo también hay un sitio que se llama Quenter, es una abra entre las comunidades de Huayque, Huáscar, Sangarará, Pumacanchi y Acomayo. Entonces allí los carnavales hacían y cantaban Quenterpata y Patamote y Paras, Pillas, Mellas, Payasunqui. Y se burlaban porque el carnaval es eso, pues no, las directas, ¿no es cierto? Claro. Las directas, entonces a los de Huayque que no son tan le decían Huayque sonso, ¿por qué? Porque en Huayque se toma una chicha bien concentrada que con un vaso estás borrachito. Entonces decía, te vuelves un sonso, le dicen Huayque sonso. Pero no es así, pero los de Huayque son personalidades bastante entusiastas, progresistas. Te acordarás que el actual exalcalde de Arequipa fue Omar Candia Ramírez. Yeah. Entonces, esos son los Huayques diciendo que en los carnavales eran esas coplas que se cantaban. Ahí nace esa canción, que ha sido primero. Después viene Brisas de Acomayo. Claro, que es clásico, ¿no? Claro, sí, es el que ya completo, porque Quenterpata primero tocábamos sin instrumentadito nomás. Yeah. Pero así mismo ya gustaba. Y cuando llega Calandria, en el año 70 exactamente, entonces ya conforme, ya el conjunto es su carta de presentación propiamente. Claro, ya encuentra el desarrollo más pleno. Exacto, María, ya ¿no? vocalizado, ¿no? Porque instrumentado puede gustar a la melodía a los extranjeros, pero vocalizado también gusta. Sin embargo, como es en quechua, más gusta en el sur peruano. Lo que no quiere decir que los peruanos sean de Iquitos o de Tacna, cuando están lejos en el extranjero, aprecien esas canciones. No, por supuesto. Además, una cosa muy hermosa, don Saturnino. Tu rondín encaja pues con la voz de la señora María. Así es, así es. O sea, es decir, tienen una compenetración, una armonía que le da, pues, es muy sentimental, pues, Oaxacinquín. Claro, el psicoaniño canchino, el que decíamos, el poeta del que compuso, él es caneño. Él es Lucho Nieto. Luis Nieto Miranda. Ya. Él al escuchar esta canción decía así espontáneamente, esa mujer canta llorando. Sí. Y eso que no canta llorando, está cantando igual, pero el sentimiento está yendo por dentro de la música, está compenetrada en el sentimiento andino. Mira, yo he estado por razón de trabajo muchos años en Lima, y cuando ustedes llegaban siempre trataba de ir. Cusqueñas que estaban 30, 40 años ya en Lima, así es. Lloraban, don Saturnino. Lloraban. O sea, escuchaban, iban, bailaban llorando. Qué sentimiento de verdad. Es que era su vida. Claro. Ellos han pasado eso en su niñez, en su juventud. Entonces, al escuchar estas canciones antiguas, ellos sentían, lloraban, cantaban y bailaban. Ahora la juventud de ahora, hijos de esos señores que hace 30, 40 años se fueron a Lima, son prósperos empresarios, se han ido a Estados Unidos, se han ido a Europa, desde ahí nos llaman a nosotros para solamente a sus cumpleaños o también algunas presentaciones. Entonces ahí es cuando el chico que a veces se avergüenza de cantar un huayno o escuchar un huayno se avergüenza, pero ahí dices, eso es lo que hacían. Entonces ahí es lo que, por eso es tan fácil para ellos llevarnos a Argentina, a Chile, a cualquier otro país. Claro, hay varias cosas que han hecho muy famosas, Chalhuaschale. Claro, porque es una de las cosas también de la característica con Demaita, es la recuperación de la identidad runacimi, pues que hablamos nosotros en nuestras comunidades. Efectivamente, y la particularidad es de que el huayno clásico no canta al amor desmedido, a las borracheras sin límites, no. El huayno clásico canta a la vida, a la naturaleza. Claro. El Chalhuaschale está inspirado, mi padre me hizo escuchar esa canción, en los pececillos chinichayos que llamamos, en los arroyos de nuestra serranía. Los chinis del solterito. Claro. No estás cantando al chinichayo, sino estás cantando a la enamorada. Claro. Estás en una alegoría al amor que un día nace entre dos. Claro, esos somos los andinos, ¿no? Esos somos. Estás hablando al apu, pero estás mirando a la chica. Efectivamente, no solo a las damas, sino también a las plantas. Claro. Hay chachacomas, el chachacom, eucaliptuch, tantas canciones inspiradas
en la flora y la fauna andinos, y ahora claro que también de Europa. Pero esa es pues nuestra filosofía, esa es la esencia. Por eso que a veces algunos así huachapituquitos que no les gusta el huayno, cuando están mareaditos recién les gusta el huayno. Al final terminan zapateando el huayno. Y llorando. Llorando. Esa es la verdad. Entonces, claro, la satisfacción que yo tengo particularmente será eso, de haber reconquistado, diremos, la esencia de nuestras costumbres en las nuevas generaciones. Claro, tú haces escuchar, oír bien, bailar y hacer llorar. Pues a ver, ¿qué concierto tiene esas características? Bien difícil, pues, ¿no es cierto? Bueno, eso no es casual tampoco, porque tú sabes, los auténticos peruanos, los herederos de las banacas imperiales, han sido, pues, como la conquista española, sin ganas, sin chauvinismo, sin ganas de odiar a lo extranjero. Ellos querían acabar con el huayno, ellos querían acabar con el quechua. Entonces, yo tengo que respetar a los artistas que nos antecedieron, por ejemplo, Pastorita Baracín, Claro. o Picaflor de los Andes, o Gilgores de Balcán, o los errantes de Chuquibamba, los campesinos. Ellos, en los primeros años, cuando era difícil grabar el huayno, pero el huayno, la música peruana, entonces han hecho valor, no conocían lo que era ganar dinero con la música. No se vivía de la música, lo hacían por amor al arte, por amor a la tierra. Poco a poco, claro, ya cuando ya han tomado fuerza la música, han empezado a viajar también al extranjero. Es el caso de Chato Grados, que Claro. con una patria sin pobres ha viajado. Pero ahí más se invitaban a los países de avanzada, progresista, que como llamemos, a él le han invitado a Corea del Norte, Claro. para que allá cantara. Con Pastorita, ¿no? También. Pastorita de Mayo López, por supuesto. Y así, entonces, yo recuerdo cuando esta canción, esta es una mulisa de Patria sin Pobres, Chato Grados cantó en el Coliseo Nacional, no, Municipal, en el Teatro Municipal. Municipal. Hubo un concurso, creo, pues. Sí, hubo una exposición de música andina, y ahí estaba el señor Alan García, Claro. en su butaca presidencial, juntamente con su esposa Nores, la Argentina, Pilar Nors. pero entonces ahí pues al escuchar una patria sin pobres, soldado, el estudiante, el soldado, el campesino, el minero, el público aplaudía a Javier, Claro. y Alan García también aplaudía. Entonces yo pensé, este hombre de repente va a valorar nuestra música peruana. Él se llevó inclusive a Valeriana Wilca, mi paisana, Claro, a nuestra Balicha. al Palacio de Gobierno, lo hizo bailar. Y hubiera sido bonito, ¿no? Esa mujer, esa campesina que no tenía un sueldo, fijaba una pensioncita de unos 200 soles, de 100 soles, nada le costaba. Si le ha llevado ahí a decir, a festejar al campesino, a la campesina, a decir, bueno, esta mujer humilde que vive en su comunidad, seguro no tiene comodidades, y Valeriana criaba a sus hijos, a sus nietos. A ellas, entonces, no le ha fijado, pues. Pero esa será pues la parte ingrata también del artista. Ingrata, ¿no? Y en cierta forma también el Estado no protegía. Hasta ahora no protege. Claro. Cuando murió Gilberto Cueva Fernández, pidieron al museo, esa vez el Museo de la Nación, al Gran Teatro Nacional, y le negaron, y eso entonces, son cosas que, entonces, ¿cómo se trata? Y cuando murió Sambo Cabero, lo velaron varios días, entonces está bien, también es peruano, también es música criolla, que es el folclore de la costa. Pero tiene no ver, tenía pues, tiene que haber equidad, pues, ¿no? Claro. El Día de la Canción Criolla, que está bien establecido, y Día de la Canción Andina, de la Canción Andina lo creo el campesino, Alejandro Toledo, pero solamente lo ha creado, no ha reglamentado, no ha dejado entonces casi nada que... No hay pues protección, No hay protección. no hay seguro, está bien desvalido el artista, es increíble. Sí, nosotros tenemos que valernos solamente de nuestras propias presentaciones, y nuestra música pues recibe la clase C, D, E, porque de la clase A y B muy poco. Ellos escuchan, pero en elecciones. ¿Se acuerdan del huayno cuando hay campaña? Ahí bailan guayno, se visten de disfrazan, cholita. pues, ¿no? Se disfrazan. Así es. Y bueno, también hay un criterio utilitario de los políticos con Ya, los artistas, ¿no? En su definitivamente. campaña te invitan. Pero No, una vez que llegan al gobierno, no te reciben. Claro, mira, no sé si compartirás conmigo, yo creo que el Cusco debería organizar una especie de feria, festival, no sé qué nombre ponerle, del huayno. No tenemos, mira, Trujillo tiene su festival de la marinera, y mira que es grande, multitudinario, se transmite en todos los canales.
Y del Huayno nadie se acuerda. Bueno, yo puedo decir esto para picarles un poco, motivarles a las autoridades culturales de nuestra región, donde es cuna de la civilización andina. Debería hacerse un parque de identidad cusqueña, pero casi no sé yo. Junín, en la ciudad de Huancayo, tiene 7 hectáreas de parque de la identidad huanca, claro, de la nación huanca. Allí tienen a todos los artistas, no solamente de música, los pintores, los tejedores, los escultores, todos los huancas, hasta el pachamanca, cómo se prepara, están ahí. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no en el Cusco? No puedo negar de que en estos últimos años que declararon al conjunto Condemaita de Acomayo como patrimonio cultural vivo del Cusco, que bueno, algunas personas no han visto seguramente, entonces con eso ya nos han dado un lugarcito. Eso lo hizo pues el señor David Ugarte, el Ronco. Entonces de ahí empezaron a sentir que era necesario, y también lo han nombrado patrimonio cultural recién a los bohemios, a los campesinos, claro, a muchas otras agrupaciones. De Chumbivilcas, pues, ¿no? De Chumbivilcas están Pancho Gómez Negrón, Vilili Chumbivilcas, etcétera, etcétera. Que con derecho. De repente son más artistas, músicos que nosotros, pero a Condemaita nos nombraron, ¿por qué? Porque manteníamos esa ropa cusqueña típica, entonces por todo ello se fijaron, entonces ahí es así como es. Pero también la universidad hace poco también nos homenajeó, no puedo negar, la Municipalidad del Cusco también nos ha dado una oportunidad para celebrar una fecha importante para el Cusco. Entonces, de alguna manera, aunque sea de a poquitos, estamos logrando arrancarles ese sentimiento de mantener la esencia de nuestra cultura andina. Qué bonito, ¿no? Ahora, ustedes ya han creado pues una corriente, ¿no es cierto? Tienes discípulos, bastante. Tienes seguidores. Ahorita tenemos seguidores, cantantes, ¿no? 40 y tantas canciones seguidores. Claro. Las mismas canciones de Condemaita lo cantan. El único problema es de que nunca han sido capaces de decir, señor, voy a cantar estas canciones. Bueno, agarraron, como los grandes también hacen lo que quieren, igual también nadie pide permiso a nadie, vamos, agarran las canciones y cantan. Esas cositas también. Bueno, por lo menos deberían poner pues los derechos de autor, los títulos, esas cosas. No, ese es el problema, ¿no? De los bohemios. A veces hasta los cambian. He leído varios de tus guaynos que no han cambiado de título. Desnaturalizan. Claro. No lo tergiversan. Eso no es hacer cultura, no es más anticultura. Pero hay jóvenes, ¿ah? No vamos a negar. Bastante jóvenes, así es. Yo creo que estás tranquilo ya, pues ya hay una corriente. Tú eres una escuela, pues una escuela, ¿no? Una nueva corriente musical que se ha creado en 1970 aquí en el Cusco y que ahora pues se conoce a nivel nacional e internacional sin falsa modestia, y hemos llevado al parque de diversiones Walt Disney. Hemos estado 21 días para compartir la música típica del mundo. Ahí estaban japoneses, australianos, argentinos, chilenos, todos los mexicanos, los 100 y tantos países han enviado. El grupo Condemaita está presentando al Perú. Entonces esa suerte hemos tenido. Tu vaino entra en nuestra sangre, ¿no? Los cholos, carajo, cantamos pues tus vainos, o sea, sin miedos, con mucho orgullo. Sí. Porque hay algunos mistis que también les gusta pensar algunos guaynos medio sofisticados que no corresponden, ¿no? Yo pienso que en nuestra juventud hemos podido hacer eso. Nosotros hemos cantado inclusive a una bebida alcohólica, cerveza. Pero con el tiempo nos hicieron de, ¿y por qué ustedes promocionan esto? Bueno, es buena la cervecita, claro, pero en ocasiones, ¿no? Claro. Y en forma de medida. Yo también fui borrachito, no voy a negar, pero después uno se da cuenta, no hay que promover esto, ¿no? Porque la borrachera también... bueno, eres clásico, ¿eh? Bueno, así somos. ¿Siquiera la cervecería una vez te ha invitado a una cajita de cerveza? Te diría de que yo toqué las puertas de cerveza cusqueña, alguna vez me dieron, antes era pues cerveza cusqueña sola, claro, ahora se lo ha comprado Bacus, pues. Ya es dueño entonces de todos, de cusqueña, de arequipeña, entonces cuando vas a solicitar, a veces, bueno, no hay ninguna promoción, si quieres lo tomas, si no, déjalo. En cambio, antes la cusqueña por lo menos nos daban destapadorcitos, nos daban vasitos, y hasta nos ponían una agrupación musical en nuestros aniversarios. Claro. Ahora no hay eso, ¿no? Ese monopolio también es muy pernicioso para la marcha de nuestra sociedad. Bueno, ¿y qué proyectos tienes, don Saturnino? Proyectos tengo varios, ojalá que alguna autoridad también se sume a esto. Condemaita tiene en sus 55 años bastantes premios nacionales e internacionales también, modestamente. Claro. Tengo desde
La música andina, como toda música, ha evolucionado desde los tocadiscos Denke, ¿te acuerdas? Claro. Con sus 6 pilas, pero rápido se acababan y lo adaptaron a la batería. Eran tocadiscos Denke. Entonces de ahí empezamos para exponer. Esta era la primera. Y primero eran los long plays, los LPs. Y después vino los mini plays y los 45. Claro, más antes todavía el 78 revoluciones por minuto, donde se cantaba sobre un metal bañado por acetato. Claro, ahí salían las canciones y grabados todavía en Argentina. Después ya se hizo, ya apareció Yemsa Audiendo al Perú en el Sondo Radio. Ustedes han grabado primero con Yemsa, ¿no? Toda una vez hemos grabado con Yemsa. Son 10 años que grabamos para ellos. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, lo que yo quisiera, bueno, yo sé que están viendo las autoridades. No, yo soy pequeño empresario, microempresario. Estoy haciendo mi radio en el distrito de Santiago y mi pequeño localcito aquí en el distrito de San Sebastián, Centro Cultural Condemaita, donde va por el trabajo de vía expresa. Son 4 años que ya hemos terminado, está cerrado ahí. Tenemos cuentas bancarias todavía con Caja Cusco, porque con préstamos hemos hecho. No podemos hacer nada, pues porque está cerrado. Ahora recién han inaugurado un puente, el puente de Santa Rosa, entonces ya está viendo ingreso. Entonces digo esto, Saturnino, Puilla, Calandria del Sur, tarde o temprano se van al viaje sin retorno. Entonces, ¿qué quiero dejar? Quiero dejar en Santiago, donde he vivido muchos años, donde vivo aún, entonces dejar Radio Inti Raymi que sea para el pueblo, que siga haciendo eso. Y Centro Cultural Condemaita al distrito de San Sebastián, para que recuerden, porque allí vamos a promover mientras vivamos, y mis hijos tienen continuo eso, donde se vaya, que se coman los platos típicos cusqueños, y también los platos de otras regiones como las pachamancas de Huancayo o los cancachos de Ayaviri. Todo eso queremos expender, y después un par de chelitas nada más. Después que se vayan a sus casas, en sus casas pueden continuar. Pero hay solamente un parcito como en grandes escenarios que en las grandes ciudades. Don Saturnino, pero Radio Inti Raymi ya es una institución, tiene un alcance. Yo he estado en Chumbivilcas varias veces, en Espinar, en Acomayo. Sí, llegamos bien. Tiene una llegada y además tiene una sintonía. Así es. Todo lo que diremos el sector rural cusqueño está con Inti Raymi. Así es. Pero yo digo, eso bueno, pues porque nosotros hemos creado para el pueblo y nuestras tarifas son para el pueblo. Pero además ustedes pues hacen resistencia y desarrollo de la identidad cultural que no hacen pues otras emisoras, ¿no? Inclusive tenemos horas gratuitas a las 10 de la mañana, la voz de las mujeres campesinas, gratuito. Entonces la gente entra ahí, la gente humilde, a decir su mensaje, su cuchichim chincaramo, o lo que sea, pero entra, pues, pero al mismo tiempo también los señores de Coelho Corbata también van, porque al menos en elecciones siempre visitan, porque allí se ganan algo. No, es que tiene llegada. Pues. Tiene llegada. Ahí está saliendo también el programa de la Academia de la Lengua Quechua, ¿no? Y otro programa del Foro Patrimonialista los domingos, interesante. Ahí están grandes intelectuales que nos visitan. Y también de la Academia que he hecho 2 horas los domingos, de 5 a 7. Entonces, es una forma de contribuir lo que el Estado no hace, nosotros los pequeños hacemos. Es increíble. Pero no hay pues ayuda. Eso, yo estoy de acuerdo con los homenajes, estoy de acuerdo con los diplomas. Pero las personas no viven no comen diploma. No comen pues diploma. Y entonces, de verdad, mira, ¿cuánto cuesta editar un video, las grabaciones? La piratería aérea pues ha matado en realidad la producción musical. Claro. ¿Por qué la piratería musical, perdón? ¿Por qué? Porque antes grababas un long play, eso vendía. Nosotros no vendíamos, sino vendía la empresa para que hayamos grabado. Y a nosotros nos pagaban pequeñas regalías. Entonces, pero el que hacía dinero era Yemsa, por ejemplo, en nuestro caso. Recuerdo que el señor Juan Bautista Calicín, que empezó con chiflerías, cuando llegó a Condemaita, tenía un ángel para hacer negocios, pedía a Yemsa, a ver, ¿cuánta producción tiene? Vamos a botar 5.000. Bueno, 2.000 para el Cusco. Él solito se compraba 2.000 long plays. Y lo vendía. Y lo vendía surtiendo. Los discos, cuando venían de Quillabamba, cuando venían de Sicuani, ¿qué quieren? ¿Qué discos van a llevar? Condemaita, dame 50, dame 20. Así querían los discotecas. No, pero si llevan esto también. Claro, los surtía. Así era en un principio, estaba haciendo bien, pero yo era un estudiante provinciano que no tenía ningún centavo en el bolsillo, no podía hacer ningún negocio, pero con el tiempo tampoco puedo negar, 40 años nosotros no ganábamos dinero porque antes no pagaban los artistas, pero de estos últimos 15 años no puedo negar, no nos dan las grandes autoridades, sino lo que nos da el pueblo. Claro, el pueblo, yo veo, don Saturnino, ustedes
ustedes mismos tienen que montar el espectáculo, ir a Lima, pagar. Y acá también nos cobra la municipalidad las propagandas que tienen su precio. Entonces a veces nos vamos de cara, como se dice, porque hay algunos factores, entonces hasta se pierde, pues, ¿no? Se pierde. Pero a veces también se gana. Pero eso uno hace, pues, ¿no? Pero ahora nosotros nos contratan aniversarios de distritos. Eso ayuda, ¿no? Eso ayuda para que. Y los matrimonios que se han atrasado con la pandemia. Hasta el cumpleaños ahora, ¿no? Cumpleaños. Pero primero hacen cantar Happy Birthday, después ya se va. Bueno, también pueden cantar el saludo en quechua bonito, hay pues de saludos, ¿no? Un Chayniquip, los cuatro grandes de la música quisqueña. Entonces, todo eso estamos pasando, pero en buena hora te diré, Jesús, de que cada día conocemos a nuestra patria de rincón a rincón, aprendemos a querer al Perú. Hace poco estábamos en el departamento, región Arequipa, lo que nunca había ido, en las minas de la provincia donde esa provincia, Caylloma, que tiene sierra y costa. Claro, sierra y costa. Eso sí tiene completo. Entonces, la carretera cuando vas porque por Arequipa hay que darse mucha vuelta, entonces se va por Espinar. Espinar es bastante difícil. Hemos sufrido, sí, para llegar a Orcopampa, que está en la provincia de Castilla ya. Entonces, pero valió la pena porque he visto más cantidad de vicuñas que en el mismo Ayacucho y en Pampa Galeras. Eso yo también he visto en Espinar. Hace una semana he estado por Espinar. Imagínate. Me di un paseo por ahí lejitos. Vicuñas. Cualquier cantidad. Qué bonito. Yo me he alegrado. Qué bien que lo hayas recordado. Y eso está pues, en esa provincia de Caylloma. Su capital es Chivay. Y pasando Chivay está Pedregales. Pero esos Cayllomas son más cusqueños que arequipeños por las características del guayno, de todas esas cosas, ¿no? En Pedregales están pues la mayor parte de los espinarenses. Claro, y te acordarás que cuando estaban programando irrigación Majesiwas 1, los espinarenses se opusieron. Por culpa de los políticos que han metido esa idea, para Arequipa nada, para el Cusco que Espinar no tiene agua, debe tener agua, no hay que dar ninguna gota de agua. Pero falso han hecho. Al final era un proyecto, como dijo el ingeniero San Román, este es un proyecto birregional. Espinar no es otro, ni Arequipa es otro. Somos una patria. Entonces a él le silbaron y por eso perdió esas elecciones. Bueno, don Máximo también podía decir eso de otra forma, pues creo que lo dijo de manera. Es que él no sabía mentir, pues por eso perdía siempre. Aquí en el Perú gana los que mienten. Bueno, ya sabes tú. Después de Alan, pues ya no creo que nadie le gane en ese rol. Tú has incursionado también pues en la política también conozco. Tú has sido alcalde de Acomayo, ¿no? Consejero regional. Y gané también elecciones al Congreso. ¿Por qué no llegaste? Yo era demasiado fiel y estaba con Renacimiento Andino. Renacimiento Andino no pasó la valla electoral. Yo gané en la cancha y no podía entrar en la puerta, me quedé. Son análisis que nos pasó en la vida. No me quejo porque así aprendo todo. Pues, he ganado. Claro, has ganado. Es la satisfacción. Bueno, que no hayas llegado por razones ya reglamentaristas. Pues, que hacían ellos para ¿Y todavía tienes chispa? ¿Todavía estás con ganas de hacer algo? No. Ahora más que nunca, si me voy al Congreso o a cualquier sitio me ofrecen, pero ya no quisiera ir. ¿Por qué? Porque estoy mejor con la música. Porque cuando viajo como político me dicen, el desprestigio es automático, ¿no? Automático y ya se ha generalizado. Sí, ya nadie se salva. El pueblo peruano, así que seas un buen político, ya te rechazas. En cambio, cuando veo como artista, hermano, pasa, toma, sírvete esto. Claro, a cambiar radicalmente las cosas. La cultura les gusta. Sí. Esa es la historia de Maita de Acomayo. Don Saturnino, ¿y qué le dirías a los jóvenes, a las muchachas? ¿Qué consejo les darías? La música no tiene fronteras. A nosotros nos gusta, hemos nacido a las rancheras, ¿no? De Miguel, a veces Mejía, a veces Mejía, pero de Jorge Negrete, etc. La música no tiene fronteras. Pero sí, primero aprendamos a querer los nuestros, para que tengamos realmente dignidad, tengamos amor a la patria. ¿Por qué fracasamos? Porque nuestros gobernantes, que me perdonen, no es que vengo políticamente acá, sino hay que decir las cosas como son. Fracasan porque son casi todos de extracción extranjera. Entonces su corazoncito está en el país de donde son originarios sus padres. Sus intereses nomás están en el Perú, pero su estómago está en el Perú, sus intereses están en la tierra de sus padres. Ese es el problema. En cambio, un empresario peruano dejará acá todas sus ganancias, dejará acá todo lo que ha hecho. Esa es la diferencia. Entonces, por eso esta última que nos han hecho creer, que nos han querido paralizar al país como CAPEC,
yo no quiero ser aguafiestas. Si es que los peruanos estamos en capacidad de competir con los chinos, que son 1.500 millones de habitantes en la Tierra, y ahora tienen una alta tecnología, ellos nos van a comer zapato y todo, si es que no estamos preparados para ello. Es un gran reto. Si aprovechamos en nuestras universidades empiecen a formar profesionales productivos, en ingeniería especialmente, entonces nosotros mismos nos beneficiaremos. Pero si no hacemos eso, entonces los asiáticos son mucho más bravos que los europeos o que los norteamericanos. Son cultura milenaria. Milenaria. Ellos se acordará, pues, se acordará al pueblo peruano, hace 40, 50 años ellos comían ratas. No sé si ahora estarán comiendo todavía. Aunque están pidiendo burros, creo, para comer. No sé cuántos burros tendríamos que... No sé quién me ha ofrecido por ahí, ¿no? Entonces, esas cositas pasan. Burritos de mar, se me quieren llevar. Mareños también son asnojatis. Eso son chapa, pues. Ellos son asnojatis, pero los desiguales son asnosubas. A nosotros nos llaman wasacapes. A los de Paucartama, ellos todos tenemos las chaquetas. Y a los de Calca, Mancaquiri, pues los pataques. Bueno, a todos, ¿no? Y a Quillabamba, los upichos. Los upichos que ahora se están queriendo separarse, independizarse. Tienen derecho. Pero no, yo sé que no se van a olvidar de que ellos pertenecen a la región del Cusco, eso va a estar en su corazón. Mira, hay una cosa que he ido varias veces a conversar sobre ese tema de la convención. Dicen, ya, ustedes tienen derecho, sí. Así es. Pero, ¿y cuál es el marco histórico? Pues, ese es el... Porque no se puede romper el marco histórico inca. Así es. Entonces le digo, eso significa que ustedes van a dejar Vilcabamba, van a dejar todas esas cosas, porque eso no les corresponde, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando, entonces habría que ver todo eso. Pero creo que es un discurso, nomás, pura pose, nomás creo que es eso. Aunque siempre, pues, es que también hay centralismo cusqueño. Eso también, pues. O sea, tú lo has visto, pues, yo me acuerdo de ti, pues, lo que peleabas por tu provincia. Si no peleabas, no te cae, pues, del cielo las que cosas. no, ya no mama, pues, no se escuchar, tenías que... yo me caracterizaba por la diplomacia. Cuando, bueno, hablaremos de Hugo González. Él no era, yo era de oposición, él era de otro partido. Me invita a que le apoye y dije, yo te voy a apoyar cuando las cosas marchan bien. Y si hay cuestiones un poco irregulares, yo seré el primero en anunciar. ¿Qué es lo correcto? Entonces me dijo, no, muy bien, hermano, muy bien, tú me vas a apoyar porque mi gente mismo me va a chancar a mí. Él sabía que su gente mismo iba a golpear. Claro, los primeros que han salido en marchar contra él eran eso es gente, así es. Entonces, a mí me dicen, no, ya que te voy a apoyar, y apoyé. Me llamaron, transfuga me llamaron. Bueno. Es una historia grande. Pero al final, para mi Acomayo hemos hecho, en mi gestión, sin mucho bombo y platillo, 16 kilómetros de Sangarra hasta Acomayo, bien hecha esa carretera. Bueno. Después vino las otras cosas, después vino esa de las carreteras vecinales, un gran desfalco con las bicapas. Ese fue el Waterloo, ¿no? Entonces todo eso he conocido. O sea, un poquito a esa faceta de mi vida también está en la política, pero te diré, y tengo derecho a decirlo, ¿cuándo vamos a desentar la política? Yes. ¿Cuándo vamos a considerar a nuestra patria como un botín? Pero tienen que volver e ingresar la gente honrada, no hay otra forma. Porque como tú mismo estás diciendo, ¿para qué te vas a meter a la política? Sales congresista, al día siguiente ya estás desprestigiado. Así que seas buen congresista, porque dice, todos los congresistas son los ladrones. Si no, sí, no. Yo quiero decirte una verdad. A ver. El señor Plata como Cancha me llamó por ¿cómo se llama? APP, por su candidatura. No, para su candidatura, me ofreció, porque sabía que había ganado en las elecciones complementarias. Señor Juan de Tal, sabemos que usted es un buen
puede hablar un poco de política, pero yo creo que la cultura nos humaniza más y ahora que hay que defender nuestra identidad debe ser mayor. Ingeniero, por favor, vámonos a nuestro querido Huaynito y estamos de regreso con Cromwell Jara.